Ya estamos al aire, pero vamos a esperar que se conecten más personas para que todos puedan escuchar desde el inicio. Buenas noches, el Señor les bendiga a todos ustedes. Reciban un cordial del Centro Bíblico Internacional de Bacha, también de mi esposa, Rosa Arredondo, y de los pastores presidentes Roberto y Denise González. En esta serie que estamos predicando, hoy vamos a tocar la alimentación de los 5,000 o el milagro de los panes y los peces. Y lo he intitulado este mensaje como la alimentación milagrosa. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero también estamos viviendo tiempos en los cuales la mano de Dios se va a mover con poder. Y es tiempo en que vamos a ver lo que tanto dijimos el año pasado y lo que estamos diciendo este año a través de esa visión perfecta. Es tiempo de caminar en fe, es tiempo de tener nuestra esperanza en Jesús, tiempo de vivir en amor, tiempo de creer que la mano del Señor se moverá con milagros y con poder. Padre, respáldanos con esta palabra. Háblale a tu pueblo en esta noche y permite que podamos digerir este mensaje, llevarlo a nuestro corazón, llevarlo a nuestro entendimiento y compartirlo con los demás. Pero también toca el corazón de todos aquellos que escuchen esta palabra, conversos e inconversos, Dios, y que haga en ellos el efecto necesario. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 13, inicia así: oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué oyó Jesús? Jesús oyó que habían asesinado a Juan el Bautista. Y al oír que Juan el Bautista había muerto, Jesús se apartó solo a un lugar desierto. Conmovido, quizás pensaba en el sufrimiento que Juan había pasado al ser decapitado, pero también pensaba en lo que sobrevendría luego de su muerte. Jesús siente compasión por toda la humanidad y se conduele con ellos. La fama de Jesús se extiende por toda Judea, y aún el rey Herodes, ese que mandó a matar a Juan el Bautista, le tiene temor. Pero Jesús se entera de que Herodes lo considera como Juan el Bautista resucitado. Entonces Jesús se va a un lugar desierto. Es posible que haya querido evitar un enfrentamiento con Herodes. Es posible, porque todavía no había llegado la hora de partir, todavía no había llegado la hora de tomar su cruz. Y en esos momentos Jesús necesitaba pasar un tiempo a solas. Pero él, en la búsqueda de ese tiempo a solas, pasaron varias cosas. Y lo primero que sucedió fue que la multitud sigue a Jesús. Cuando leemos el versículo 14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una gran multitud de personas de varias ciudades, de varias aldeas, mirando su barca, lo siguió a pie. Y entre ellos había de todo. Y Jesús también los vio a ellos. Y cuando él los vio, sintió compasión, sintió gran amor. Y dice el versículo 14, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mucha gente seguía a Jesús, multitudes. Algunos lo seguían para oír más de sus enseñanzas, para conocer más el Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba. Otros para recibir sanidad de sus enfermedades, para ser liberados de demonios. Pero había un resto también que lo seguían para ver asombrados sus milagros.
Pero el Señor Jesús tenía compasión de todos y les concedía su gracia. La compasión de Jesús aún existe. Y Jesús tiene compasión de ti, compasión de mí, compasión de tu familia y compasión de mi familia. Porque Jesús es Dios compasivo. No todos los que oían el Evangelio y recibían sanidad se convertían en discípulos suyos, no. Unos se iban y ya se olvidaban de Jesús. Recordemos que la razón por la cual seguimos tú y yo a Jesús es para ser sus discípulos. ¿Por qué lo seguimos? Porque Él es la única esperanza, tanto para los pecadores como para aquellos que están enfermos. Y dice el versículo 15, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Sabes una cosa? Este versículo 15, guárdatelo en tu mente, porque con este versículo 15 voy a cerrar este mensaje. Porque es un versículo que impacta, tiene razones y le voy a dar la razón por la que estamos predicando a través de ese versículo. Dice que al anochecer los discípulos le dicen a Jesús que despida a la multitud para que vayan a las aldeas a comprar para comer. Y entonces, ¿qué sucede? Segundo, sucede el milagro de los 5 panes y los 2 peces. ¿Por qué les digo esto? Porque extrañamente Jesús les dice a los discípulos, versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Jesús les dijo que eso era suficiente. ¿Por qué? Porque ellos le habían respondido, versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dice, es que eso es suficiente. Imagínense cómo quedaron los ojos espabilados de esos discípulos. Y el pensamiento de pronto algunos llegó, ¿será que este hombre de verdad se está enloqueciendo? ¿Cómo vamos a alimentar con 5 panecitos y 2 pececitos, 2 sardinitas a esta multitud? Si aquí hay 20.000, 30.000 personas aproximadamente. Pero Jesús les dijo que eso era suficiente, ¿sabes? Lo poco que tú tienes, que el Señor te ha dado, es suficiente. Es suficiente. Y tomando los panes y los peces, los bendijo, los partió y comieron las mujeres, comieron los niños. 5.000 hombres, porque no se contaban a esas mujeres y niños. Y aún recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. ¿Sabes? De eso poco que tiene, el Señor lo va a hacer grande. Hay un milagro grande que viene para tu vida. Estamos viviendo momentos difíciles. Jesús en ese momento estaba viviendo momentos difíciles. Habían asesinado a su primo. Habían asesinado al que vino a predicar sobre él, al que anunció las buenas nuevas de que Jesús venía. Lo habían asesinado. Jesús no estaba muy contento, muy conforme con lo que estaba sintiendo en su corazón, pero sabe, en ese momento el Padre Dios obró en él y hubo ese milagro. Mas todos los enfermos y todos los endemoniados que fueron liberados. Por mucho tiempo los judíos habían creído que el Mesías vendría a salvar a los pobres y que los alimentaría. Y este milagro nos recuerda el maná. ¿Por qué les digo que nos recuerda el maná? Porque el maná simboliza el pan de vida eterna de Dios. Pero también hay un símbolo bien grande en este milagro que hizo Jesús. El banquete celestial del Mesías, que Él tiene preparado, que se va a dar después del arrebatamiento y antes de la segunda venida de Él a la tierra. Eso también lo tipifica este milagro. El alimento físico nos proporciona un periodo de vida limitado, pero el alimento espiritual nos da la vida eterna.
y Él vino a darte a ti y a darme a mí vida eterna. ¡Qué mejor milagro que ese! Lo tercero que te quiero decir esta noche, que esa multitud que estaba ahí, comieron hasta saciarse. No solo ellos, los discípulos, todos comieron hasta saciarse. Por eso este milagro de los 5 panes y 2 peces se basa en eso, en la compasión que Jesús siente por la humanidad. Su ministerio lo lleva a trabajar sin cesar. Y la gente que está con Él no tiene que comer. Lógicamente, con la lógica, porque la humanidad trabaja así, con la lógica, es imposible alimentar a tantos con esa pequeña vianda que tienen los discípulos. 5 panecitos, 5 mogollas y 2 sardinitas. Pero ¿sabes una cosa? Nada es imposible para Jesús. Nada es imposible para nuestro Dios. Si tú crees que esto que está sucediendo es el acabose, no. Para Dios nada es imposible. Luego de recibir los 5 panes y los 2 peces, ¿qué hizo Jesús? Los bendijo, los reparte a su gente, alimentando en abundancia a 5,000 personas, sin contar a las mujeres y los niños. Eso me impacta. Aproximadamente entre 20,000 a 30,000 personas. Recuerden que las familias pobres son prolíficas y en esa época más. Pero el milagro no termina con el comer, sino que cuando ellos están saciados comienzan a recoger de las sobras y recogen 12 cestas de pedazos sobrantes. Se trata de un milagro que revela su carácter mesiánico. Se trata de un milagro que revela su identidad divina. ¿Sabe qué revela este milagro? Que Jesús es el pan de vida. Y todo aquel que come de Él no tendrá hambre jamás. Tienes que creerlo. Y el Hijo de Dios hace posible esto mediante su muerte en la cruz. Y lo cuarto que yo consigo aquí es que Jesús es nuestro gran proveedor. ¿Qué dicen los versículos 20 y 21? Dicen: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ese día, ese grandioso día, Jesús tomó los 5 panes y Jesús tomó los 2 peces. Una cantidad irrisoria para muchos, poquitica para muchos, y los bendijo en presencia de todos. E inmediatamente comenzó a partir el pan y darlo a sus discípulos. Y esto a su vez los repartían a las multitudes. Y esos 5 panes no se acababan. Y esos 5 panes no se acababan. Y esos dos pececitos no se acababan. Todos cogían, todos comían, todos, hasta saciarse, hasta estar repletos. Todos comieron hasta estar satisfechos. Y aún así sobraron 12 cestas llenas. Y este milagro nos enseña que solo Jesús puede saciar todas nuestras necesidades. Y que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jesús es quien vela por nuestro bienestar. Cuando escribí estas palabras, porque me gusta escribir mis mensajes, el Señor, el Espíritu Santo envió a mí el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabes, en estos momentos en que tú estás mirando dificultades, en estos momentos en que tú estás mirando que tu empresa se va a la quiebra, en estos momentos en que tú estás mirando que vas a quedar desempleado, en estos momentos en que tú estás mirando que va a haber ruptura familiar, en estos momentos en que tú estás mirando que la enfermedad, que no hay clínica, que no hay hospitales para detener el coronavirus, sabes una cosa, el Señor te dice, nada te faltará.
Por lo tanto, tú y yo no debemos preocuparnos por la situación que estamos viviendo por causa de esta pandemia. Tú y yo lo que tenemos es que creer que ese mismo Jesús está aquí. Ese mismo Jesús está aquí. ¿Y está aquí para qué? ¿Está aquí para qué? Para proveer. ¿Está aquí para qué? Para ayudar. ¿Está aquí para qué? Para hacer milagros. Para eso está. Para eso está Jesús. No te preocupes por lo que estés viviendo. Cree. Cree. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. Solo cree. Él está aquí. ¿Sabes? Ten fe. Ten fe. Es tiempo de tener fe. Es tiempo de vivir en la fe. Es tiempo de ver que el Señor está haciendo un milagro en tu vida. Porque a veces, cuando no tenemos fe, nos convertimos en supersticiosos. O a veces, en el simple conocimiento. Y creer en Jesús no es superstición. O creer en Jesús no es tener conocimiento. Creer en Jesús con fe es superar la superstición. Creer en Jesús con fe es ir más allá del conocimiento. Y cuando Dios da entendimiento de su palabra, también va a suplir tu necesidad material. Tú tienes que creer que no estás solo. El Señor está contigo. Ayer, por la tarde, no había aún escrito la palabra. Y estaba en la azotea haciendo la caminata que hago por la tarde. Y yo decía, Espíritu Santo, Señor, ¿qué voy a decirle a mis hermanos? ¿Qué mensaje le llevo con esta situación que estamos viviendo? Y yo le voy a hablar a ellos de multiplicación. Y el Espíritu Santo me dijo, es que escogió bien quien te dirige para que tú llevaras el mensaje. Y me dijo, mira tu ciudad. ¿Cuántos no tienen fe? ¿Cuántos no creen? Pero tú tienes que creer. Porque después de los momentos difíciles viene la multiplicación. Después de los momentos duros viene la multiplicación. Después de esos momentos en los que se cree que nada ha pasado, viene la multiplicación. Solo cree, solo cree, solo cree, me decía. Cree que va a haber multiplicación de almas. Cree que va a haber multiplicación de vidas. Cree que va a haber multiplicación en el área material. Cree que va a haber multiplicación en el área laboral. Solo cree en la palabra. Yo le decía, gracias Señor. Gracias Dios. Porque lo que estamos haciendo en este tiempo es dirigido por ti. Y entendí entonces que la persona que tiene una comunión íntima con Dios, que es el que suple nuestra necesidad espiritual, esa persona que tiene comunión íntima con Dios también va a recibir provisión para su necesidad física y para su necesidad material. Porque Dios no abandona a sus hijos. Dios no hace pasar hambre al que ama. Dios se responsabiliza por tu vida y por mi vida. Pero los discípulos, en medio del desierto, ¿sabe qué dijeron los discípulos? En medio del desierto, le dijeron, Jesús, el lugar es desierto
y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos que andaban con Jesús, que ya ellos con él estudiaban la Torá, que los estaba preparando, se habían olvidado del milagro del maná en el desierto. Se habían olvidado de lo que hizo Eliseo también con la multiplicación de los panes del profeta Eliseo. Y ahí estaba uno más grande que Moisés, ahí estaba uno más grande que Eliseo, ahí estaba Jesús de Nazaret, el Mesías, el resucitado, el Hijo de Dios, ahí estaba tu Dios y mi Dios, tu Señor y mi Señor. Y a veces somos como los discípulos, nos olvidamos que Él dijo que estaría con nosotros hasta el final. Los discípulos, en medio del desierto, solo consideraban los factores negativos, a pesar de estar junto a Jesús. El Señor no quiere que tú consideres solamente los factores negativos. El Señor quiere que tu fe crezca, que tu fe aumente, que tú creas que es tiempo de ver los milagros de Él en tu vida y en la vida de tu familia y de tus amigos y de todo aquel por el cual tú ores. ¿Sabes una cosa, hermano y hermana? La fe no consiste en analizar, no. La fe consiste en obedecer. Los analistas tienen que prepararse en una universidad. La obediencia la adquirimos por el poder que coloca en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Si Jesús da la orden de traer, uno debe llevar, aunque parezca insuficiente, tráigame 5 panes y 2 peces. Siéntense sobre la hierba. Yo me imagino cómo quedaron cuando Él los mandó a sentarse sobre la hierba. Pero la gente obedeció la orden de Jesús y sentados sobre la hierba recibieron su alimento. Jesús se encargará de alimentarte a ti. Jesús se encargará de alimentar tu casa. Jesús se encargará de alimentar tus negocios, tus trabajadores. Jesús se encargará de todo. Pregunto, ¿estás teniendo la mínima obediencia al sentarte sobre la hierba, a pesar de estar viviendo esta situación que parece imposible de solucionar? Es el tiempo de creer, es el tiempo de que te sientes, es el tiempo de que estés ahí. Porque es el tiempo de que tú veas el milagro de Dios en tu vida. Este es el tiempo de ver el milagro de Dios en tu vida. Dios tiene una lluvia de bendiciones para ti. Multiplicación de milagros veremos. Es el tiempo en que saldremos de esto. Y el milagro más grande es salir de esto. Y cuando salgamos de esto, vamos a ver los testimonios de las grandes cosas que va a hacer el Señor con su iglesia, con su pueblo, con ustedes y nosotros. Yo los invito a que oremos esta noche. Yo les invito a que no seamos como los discípulos que se les olvidó lo que había sucedido con Maná o con Eliseo. Dios aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe y prepáranos. Porque sabemos que vamos a ver milagros. Y que tú vas a ayudar a la gente más necesitada en estos momentos. Porque ellos no dependen de gobernantes, ni dependen de industriales, ni dependen de la clase política. Ellos dependen de ese Dios proveedor y ese eres tú. Y esa gente más necesitada está en tus manos porque tú quieres glorificarte en la vida de ellos. Que como iglesia que somos, no esquivemos nuestra responsabilidad ante los más necesitados, sino que con fe abramos nuestro corazón. No seamos mezquinos,
No digamos, es que si yo doy lo que tengo aquí no me va a alcanzar. Da con liberalidad, porque cuando tú das con liberalidad vas a ver la multiplicación de alimentos, vas a ver la provisión de Dios en tu casa. Oramos para que con fe y amor trabajemos para servirte a ti, Dios, pero también para servir a nuestro prójimo. Y entonces el poder y los milagros tuyos se manifestarán abundantemente en la vida de nuestros hermanos y en la vida de todo aquel que cree en ti. Que todo el pueblo sepa, que toda la mina sepa, que toda Albania sepa, que toda ciudad de Albania sepa, que toda Villarreina y Cuestecita sepa, que todo Camarones sepa, que todo Riohacha sepa, que toda la Guajira sepa, la costa atlántica sepa, que todo Colombia sepa, que cuando te seguimos a ti y te obedecemos, la bendición fluye abundantemente en nuestra vida. Preparémonos para ver esa multiplicación milagrosa tuya. Preparémonos para ver esa alimentación milagrosa tuya. Preparémonos para ver que esa abundancia tuya desbordará. Y no solamente cesará como cesó el aceite de la viuda, no, sino que se recogerá para compartir aún con los que no están viviendo de tu milagro. Sobrará de lo que tú derrames abundantemente en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. No se olviden, mañana a las 7 de la noche estaremos nuevamente con ustedes, pero mañana al terminar se van a conectar con asambleas de Dios en vivo, porque mañana es día de la vigilia, una noche con Jesús, y estaremos vigilando nacionalmente hasta las 12 de la noche. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos.